Había algo en mí que no me sentía bien, Sí, no entendía qué. Estaba cansada, muy irritable. Fue un jarro de agua fría, como tú decías al principio, porque un cáncer de ovario metastásico, el de ovario dentro del ginecológico es el más letal, y cuando es metastásico la esperanza de vida de este tipo de tumores es bastante limitada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El cáncer de ovario era una enfermedad, el mío, ¿no? A partir de los 50 años en posmenopausia, y a mí me diagnosticaron con 32, y eso está pasando con la mayoría de los tumores. Si yo quiero prevenir un cáncer o tengo cáncer y pienso que es lo primero que puedo hacer, yo lo primero que haría es intentar eliminar el azúcar de mi alimentación. El azúcar, no solo el azúcar que le pones al café, sino todo el azúcar añadido que al final tiene la alimentación occidental actual. Cuando me puse el glucómetro para escribir el último libro, veía que sí, que toda la teoría de que si como hidratos, si están arropados y no funcionaba, pero luego cuando me enfadaba por algo, estaba excesivamente preocupada, producía un pico sin motivo aparente. Y esos picos, el problema es que no solo tenemos uno al día, si te vas dando cuenta, al final por el ritmo de vida que tenemos, estamos continuamente en una hipercortisolemia, una hiperglucemia inducida por ese cortisol. El cuerpo reacciona ante una situación estresante de la misma manera que si nos atacase un depredador. Al final, todo lo que sea prevención del cáncer, esa es una carrera de fondo, es un hábito que tienes que mantener, ¿no? De las recomendaciones en general así que podemos hacer a la población en cuanto a nutrición, la más efectiva es cambiar el desayuno. Creo que una de las partes también importantes durante la menopausia es el compartir. El compartir al final con tu amiga va viviendo esta etapa al unísono, entonces el compartir también ayuda mucho. Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Mujer Vital. Hoy tenemos a una profesional de la salud, una doctora en medicina familiar, pero que además de su profesión ha tenido una experiencia con la salud cercana en cuanto a una patología importante. Ella, es superviviente de un cáncer de ovario metástasis grado 4. Lo vamos a explicar bien esto en el podcast, lo que supone para que realmente cojáis conciencia. Y ella está, debido a eso, en un proyecto de divulgación muy potente y que está ayudando a un montón de personas que pasan por ese proceso y también a concienciar en cuanto a diferentes hábitos de la salud. Así que vamos a hablar con la doctora Odil Fernández. Muchas gracias por estar aquí, por hacer esta excursión de Granada hasta Madrid para estar aquí con nosotros, y tenía mucha ganas de hablar contigo, de que compartamos cosas. Y ahora mismo me gustaría, por si alguien te estaba viendo por primera vez o no te conocía de antes, ¿quién es Odil? Odil es una médico de familia granadina, como bien has dicho. Y estoy aquí básicamente porque hace 14 años tuve un cáncer de ovario metastásico. Hace 14 años mi vida cambió totalmente, te puedes imaginar. Tenía un niño pequeño, un diagnóstico tan terrible como un cáncer de ovario. ¿Qué edad tenías? 32 años. 32 años, o sea, tengo 46. ¿Y tu niño qué edad tenía? 3 añitos. 3 añitos, vaya jarrón, ¿no? Claro, te puedes imaginar, ¿no? Tu vida se pone en stand-by. Yo además estaba en un momento en teoría dulce en mi vida porque había aprobado las oposiciones como médico del Servicio Andaluz de Salud y había cogido la plaza donde yo quería vivir, que era un pueblecito pequeñito de la Sierra de Cazorla. ¡Qué bueno! Vida rural, una población que podía manejar bien, o sea, en teoría estaba en un momento dulce de mi vida y eso, un niño maravilloso. Pero había algo en mí que no me sentía bien, no entendía qué. Estaba cansada, muy irritable, algo no marchaba bien a pesar de estar en un momento dulce. Ya. Y y pasó. ¿Qué nivel de diagnóstico hay ahora en el cáncer de ovario? Así como, ¿no? El de mama es uno de los más comunes y tal. Sí. El de mama es el más común, además está aumentando de manera alarmante en los últimos años. El de ovario, más o menos las estadísticas no ha aumentado demasiado, pero lo que sí ha aumentado mucho, no solo en ovario, sino en general en todos los tumores, es la incidencia en gente joven. El cáncer de ovario era una enfermedad, el mío, ¿no? A partir de los 50 años en posmenopausia, y a mí me diagnosticaron con 32, y eso está pasando con la mayoría de los tumores. Claro, seguramente hay factores ambientales, ¿no? Estilo de vida y cosas ahí. Porque claro, tú eres médico
yo conozco a muchísimos médicos, sé también pues un poco algunos de los hábitos que tienen o cuando estudian o cuando tal, ¿no? En tu caso, ¿qué nivel de conciencia respecto a la parte de los hábitos, ¿no? Tenías Vale. y tienes, ¿no? Porque, ¿sabes? En ese momento, en la facultad, hace 14, bueno, yo estudié hace más, ¿no? Ahora ponte 20 años. Cuando estudié la licenciatura y después en el posgrado, hice un posgrado en medicina preventiva y luego en la formación hospitalaria, de cómo influyen los hábitos en la salud, salvo que el tabaco produce cáncer, poco más nos habían contado, poco más, ¿no? ¿eh? Es que en la carrera de medicina, de nutrición y deporte y cosas así, poco se habla. O sea, Sí. bueno, alguna... No sé si había 20 horas de nutrición o una Yo cosa 4, así. en 6 años de carrera 4. Imagínate. Pero bueno, por suerte las cosas están cambiando. Sí, ajá. Eso hay que decirlo, ¿no? Claro. Pero es verdad que cuando a mí me diagnostican una enfermedad tan grave en gente joven que no era lo que tú habías estudiado o lo que tú esperabas, es cuando te planteas qué ha pasado, por qué me Claro. diagnostican una enfermedad tan grave siendo tan joven. Ahí es cuando empecé a pensar que quizás los hábitos que llevamos en general y en concreto los médicos podían haber influido en ese Ya. diagnóstico, ¿no? Ya, y en tu caso además era metastásico, o sea que llevaba Completo. ya tiempo, ¿no? Y bueno, ¿cómo fue un poco el tratamiento tal? Bueno, fue un jarro de agua fría, como tú decías al principio, porque un cáncer de ovario metastásico, el de ovario dentro del ginecológico es el más letal y cuando es metastásico la esperanza de vida de este tipo de tumores es bastante limitada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y los tratamientos solo se plantean como tratamientos paliativos para intentar alargar la vida, pues al final todo lo que se pueda. Sí. Entonces, cuando a ti te dicen eso, cuando ves ese diagnóstico como médico, el mundo se derrumba porque al final los médicos de familia vemos morir a personas con Porque cáncer. tuyo era grado... Claro, el mío era de grado 4, o sea, yo tenía ahí expandido por todo mi cuerpo, pulmones, en hueso. Claro, para explicarlo un poco, ¿no? O sea, ¿cómo es lo de los grados? Sí, claro, yo doy por hecho. Ya. Hay 4 estadios. El estadio 1 es cuando el tumor está localizado. En el estadio 2 hay extensión, pero solamente en la zona. Estadio 3 hay metástasis ya, pero en la zona cercana. En el caso del ovario, el estadio 3 es cuando las metástasis están en la zona intestinal, el Vale. peritoneo. Y estadio 4 es cuando hay metástasis a distancia, es decir, por vía normalmente por vía hematológica, el tumor se ha expandido por el resto de tu cuerpo, ¿no? Entonces los estadios 1 normalmente, sea el tipo del tumor que sea, evolucionan bastante bien, la supervivencia es bastante alta, conforme van evolucionando los estadios, la supervivencia es más limitada. Entonces todavía en general en nuestra sociedad el estadio 4 lo asociamos a muerte, ¿no? Ya. Una cosa, para que también la gente entienda, ¿no? Porque a veces hablamos de esto, ¿no? De conceptos así bioquímicos, médicos, de cuando hablamos de grado 4, de que extensión, ¿no? En el resto del cuerpo, ¿qué significa extensión? O sea, ¿cómo se observa que esa extensión está? ¿Por qué? Porque hay tejidos que se analizan, porque hay células oncológicas detectadas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, depende del tipo de tumor. Cuando hay un estadio 4 es porque el tumor ha salido, no ha escapado del control del sistema inmunitario, digamos, y se ha expandido. Normalmente lo hace por vía hematológica, pero en el estadio 4, pero también puede ser por vía linfática, es decir, el tumor busca cómo expandirse. ¿Y cómo se diagnostica? Normalmente es por un PEC-TAC, se hace un TAC, ¿no? Y se inyecta glucosa marcada con yodo radioactivo y donde en el TAC detecta que hay zonas de alta actividad, de alto consumo de glucosa, te puede indicar que hay metástasis. Luego, depende si las metástasis son palpables o son en zonas evidenciables, se pueden biopsiar y con eso verías que hay células que han migrado de su zona original, ¿no? Bueno, creo que queda así bastante visual y claro. Entonces, hablábamos de, claro, viene esa noticia, tú venías con tus estudios, tus cosas, ¿no? Tus hábitos. Claro, a día de hoy también, aparte en Andalucía, mis raíces son también andaluces, ¿no? Mi madre es de Granada. ¿Ah, sí? De Baza. Sí, pero bueno, ella muy pequeñita ya fue a Barcelona, pero mi padre sí que vivió mucha parte de su adolescencia y vida en Jaén. O sea, que yo siempre, todas las vacaciones a la Andalucía, o sea, que Andalucía la tengo ahí también. Y conozco un poco la cultura de la comida, ¿no? De la alimentación, ¿no? De
Tal, entonces, claro, ¿cómo eso, ¿no? A día de hoy también, cómo puede llegar a qué papel puede tener o qué impacto en nuestra salud, ¿no? ¿Cómo lo vivías tú antes? Luego ya hablamos de tu parte ahora, lo que haces, ¿eh? Pero ¿eso qué? Bueno, tradicionalmente en Andalucía se ha comido súper bien, porque al final la dieta mediterránea tradicional es lo que se ha comido en todo el litoral andaluz. Pero eso era lo tradicional, hablamos de antes de los años 60. Claro. Creo que lo que actualmente se come en Andalucía es extrapolable a lo que se suele comer en el resto de España, con mucho ultraprocesado, comida preparada por al final por el estrés de vida que tenemos, ¿no? Yo en mi caso hacía muchas guardias, el doctorado, el niño, casi nunca podías comer en casa, o comías en el hospital, comida de catering, comida en plástico congelada. Y yo no tenía esos hábitos tradicionales, aunque viviese en Andalucía, no tenía esos hábitos tradicionales. Y a día de hoy lo que estamos viendo es que una de las causas por las que está aumentando tanto el cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, tal, es porque hemos dejado esos hábitos tan mediterráneos y tan saludables, y en mi caso yo no los seguía. Ya. Vale, y bueno, pasamos ya al momento actual, que estás de lleno, ¿no? en tu proyecto, ¿no? Tus dietas anticáncer, tal. Claro, que has hablado de un tema, ¿no? Hablabas del PECTAC y tal, de los marcadores de glucosa radiactiva. Claro, la glucosa sí que es cierto que hay bastantes, ¿no? Evidencias de la relación que puede tener, ¿no? con un poco la proliferación o la actividad de las células oncológicas. Si quieres explicamos primero esto, ¿no? O sea, tú como, pues según tú lo que has investigado, ¿no? Y según tal, ¿cómo ves la relación entre esto? Y luego sí que eso es, ya seguimos por... Vale. Bueno, quizá si yo quiero prevenir un cáncer o tengo cáncer y pienso qué es lo primero que puedo hacer, yo lo primero que haría es intentar eliminar el azúcar de mi alimentación. El azúcar, no solo el azúcar que le pone al café, sino todo el azúcar añadido que al final tiene la alimentación occidental actual. ¿Por qué? Porque ya Otto Warburg describió que las células tumorales aprovechan el azúcar para crecer, para hacerse más fuertes, para crear vasos que Otto le Warburg, traigan... que era un bioquímico, ¿no? Que estudiaba un poco la reacción ya de las, ¿no? del comportamiento, ¿no? Sí, vio que el metabolismo de los tumores es diferente al metabolismo normal de nuestras células, que el tipo de, digamos, cómo respiran las células tumorales y cómo respiran las células sanas es diferente. Digamos que la célula tumoral es poco efectiva a la hora de producir alimento, necesita mucha glucosa para producir la misma, digamos, cantidad de alimento que la célula sana. Entonces lo que hace es coger toda la glucosa disponible, la fermenta para producir ese alimento que necesita. Por eso en el PECTAC lo que tú detectas es zonas donde se está consumiendo mucha glucosa. Le pones al paciente glucosa, la marcas para saber dónde va esa glucosa, y entonces cuando detecta una zona donde hay bullicio, digamos, de consumo de glucosa, dice, ahí hay una metástasis, ¿no? Claro, o sea, la célula cancerígena sería como una célula que es muy nerviosa, ¿no? Y que quiere energía rápida. Claro. Y la glucosa es lo que aporta, energía rápida, ¿no? Necesita energía rápida, pero es poco efectiva para convertirla, por eso necesita mucha. Vale. Digamos, si una célula coge un poquito de glucosa rápidamente, la convierte en ATP, que es la moneda energética al final que utiliza, pero la célula tumoral es más torpe en ese sentido y necesita mucha más cantidad. Por eso todo lo que pueda aportarle, pues lo aprovecha, ¿no? Claro. Y eso sería, por ejemplo, para mí sería lo primero, y de hecho yo cuando empecé ya a cambiar mi alimentación fue lo primero que quité al final el azúcar. El problema del azúcar no es el que le ponga al café, el problema es el exceso de azúcar. Claro. Cuanto más consuma, pues más riesgo no solo de cáncer, de obesidad, de diabetes, de cualquier patología. O sea, estás creando un ambiente interno, esa inflamación de bajo grado, ¿no? De la que hablamos, ese metabolismo al final frenado, porque aunque tú aportes una energía que en teoría es rápida porque te eleva rápido en sangre, pero también luego eso te deja más vacío, ¿no? Y entras en ese ritmo constante. Y entonces, claro, viendo el comportamiento de cómo se alimenta una célula cancerígena, si queremos darle o eliminarla, reducir su actividad o matarla,
le tendríamos que hacer pasar hambre, por ejemplo. Claro. ¿Y cómo haríamos eso? Lo que se busca al final, cuando tú quieres apoyar el tratamiento con una buena alimentación, lo que intenta es alterar el microambiente tumoral, ¿no? La célula cancerígena, la célula tumoral, se encuentra a gustito y crece a gusto cuando hay un terreno donde recibe bastante glucosa, pero también cuando está en un terreno inflamado. Cuanto más inflamación, más claro. Contenta está. Cuando tú le facilitas la formación de vasos sanguíneos que le traigan alimento. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Intentar que ese terreno tumoral ponérselo más difícil para progresar. Claro. Le cortaríamos el aporte de nutrientes en la medida de lo que pudiésemos. Le cortaríamos, o sea, tendríamos un terreno antiinflamatorio, reduciríamos la inflamación para que no lo tenga tan fácil para expandirle. Intentaríamos evitar la angiogénesis, que es un mecanismo que ponen en marcha las células tumorales para crear una red de capilares, ¿no? Que le traen alimento para que esté a gustito. Y eso sería básicamente lo que yo tendría que intentar hacer, influir en ese microambiente tumoral para ponérselo cuanto más difícil a la célula tumoral. Y luego también algo que es importante y que no se habla tanto es intentar estimular a mi sistema inmunitario, enseñarle a mi sistema inmunitario a reconocer esas células tumorales, porque al final nuestra mejor barrera frente al cáncer y cualquier enfermedad es tener un sistema inmune fuerte, activo, ¿no? Claro. Claro, entonces evidentemente pues reducirle esto, ahí la alimentación es una pata muy clave y luego quizás también hay otros factores ambientales que generan esa inflamación, incluso esas hiperglucemias. De hecho, en algunos de nuestros pacientes, alumnos o tal, les monitorizamos a veces con la glucosa constante, con el glucómetro constante. Y te dicen, oye, pero ¿cómo puede ser que tengas si no he comido ahí, no he hecho nada? Y digo, vale, ¿y qué ha pasado? Pues justo en ese momento llegó mi hijo y me dijo no sé qué, o me discutí con tal. Digo, mira, el cortisol, el estrés, como sin comer, tu glucosa ha hecho un pico. Entonces, claro, seguramente eso, si yo estoy expuesto a muchos de esos picos, ¿no? Porque el estilo de vida actual también es un factor importante, estás alimentando también ese... Claro. Pero es complicado, Dil, porque también la propia enfermedad o la propia patología... Bueno, primero, gente que se está cultivando por dentro y no lo sabe, ¿no? Eso le puede estar afectando, pero luego, claro, ¿cómo se vive emocionalmente, ¿no? Un proceso como el que tú has vivido, ¿no? Es complicado. Bueno, como tú bien has dicho, tengo pico de glucosa, el pico de glucosa después viene la insulina, el páncreas produce la insulina, baja la glucemia, cuando baja al final el cuerpo te pide que suba. Esas subidas y bajadas son al final los que inflaman, los que nos predisponen, esa hiperinsulinemia nos predispone a la enfermedad. Y como tú bien has dicho, no es solamente la alimentación con glucosa, o sea, rica en azúcares. El tema del cortisol, el tema del estrés produce grandes picos. A mí me pasó lo que te he dicho con tus pacientes, ¿no? Que cuando me puse el glucómetro para escribir el último libro, veía que sí, que toda la teoría de que si como hidratos, si están arropados y no funcionaba, pero luego cuando me enfadaba por algo, estaba excesivamente preocupada, producía un pico sin motivo aparente. Y esos picos, el problema es que no solo tenemos uno al día, si te vas dando cuenta, al final por el ritmo de vida que tenemos, estamos continuamente en una hipercortisolemia, una hiperglucemia inducida por ese cortisol. Y eso es algo que tenemos que aprender a frenar, y en la sociedad actual es difícil. O sea, yo creo que comer mejor es más fácil, hacer ejercicio para intentar tener más músculo y al final involucrar un órgano endocrino. Bien, pero el tema del estrés es brutal. A mí fue la lección más importante que me enseñó la enfermedad. No fue a comer mejor o hacer más ejercicio, sino intentar frenar ese estrés. Al final el cuerpo reacciona ante una situación estresante de la misma manera que si nos atacase un depredador, ¿no? Él da por hecho, nuestro cuerpo da por hecho que nos van a atacar, claro, una amenaza, produzco pico de cortisol, sale toda la glucosa que tengo guardada en el hígado, en el músculo, la pongo disponible, pero luego al final no tengo que salir corriendo porque nadie me come. Estoy ahí quietecito. Me come mi cabeza, ¿no? Mis pensamientos. Y es verdad que en ese sentido, yo creo que dentro de las patas de los pilares anticáncer es la que más nos cuesta. Claro. Bueno, ahora mencionabas esto, dietas anticáncer. ¿Qué es esto?
Explícanos un poco. Bueno, la palabra anticáncer hay mucha gente que le da un poco de, ¿no? Le repele. Anticáncer es un vocablo inglés al final que significa contra el cáncer. Todo aquello contra el cáncer. Pueden ser fármacos anticáncer, pueden ser estilo de vida anticáncer. Al final todo aquello que me ayude en la prevención del cáncer. Entonces esa dieta anticáncer básicamente sería esa dieta mediterránea tradicional de la que estamos hablando, ¿no? Donde tengo productos frescos, productos locales, de temporada, hechos en casa, con amor, con mucho cariño, con temperaturas suaves, y donde disminuyo la ingesta de hidratos, sobre todo de azúcares refinados que estábamos hablando, y apuesto por los productos que realmente me da la madre naturaleza, ¿no? O sea, no es algo así como hay gente que piensa dieta anticáncer. Es mucho más básico de lo que la palabra puede llegar a tal. Claro, y en este caso, o sea, propones algún tipo de activación metabólica, ¿no? Más bien a través, pues bueno, de una alimentación baja en estas cargas glucémicas altas o en estos hidratos de carbono, o cómo. Sí, bueno, a día de hoy la ciencia va cambiando, y es verdad que tanto en medicina como en nutrición hay veces que decimos una cosa y luego los estudios nos hacen cambiar un poco, pero a día de hoy, lo que sabemos a día de hoy es que si nosotros tenemos una alimentación baja en hidratos, sobre todo baja en hidratos de absorción rápida, esto va a favorecer al final la buena evolución de la enfermedad, la calidad de vida del enfermo y la eficacia de los tratamientos. Empieza a haber estudios también que nos hablan que una dieta cetogénica podría ayudarnos, donde totalmente le corta al final la ingesta de carbohidratos. Claro. El problema es luego mantenerla en el tiempo. Yo lo que veo en la práctica diaria es que una cetogénica unos meses la aguantan bien los pacientes, pero al final sí que necesitan incorporar hidratos. Y yo misma durante la enfermedad lo noté. Entonces al final, para mí lo más fácil de mantener en el tiempo es una dieta baja en hidratos, que los hidratos que tome sean de calidad. Pero igual sin llegar a esos niveles, ¿no?, de criterio de dieta cetogénica tan elevados de grasa, que igual a largo plazo, ¿no? Claro, sobre todo porque muchas dietas cetogénicas abusan de la grasa saturada, y luego al final a largo plazo la grasa saturada tampoco sería producente, o sea, sería contraproducente. Por eso yo, según lo que voy viendo todos estos años con enfermos oncológicos, una dieta mediterránea baja en hidratos de carbono, con alimentos al final de temporada, alimentos reales. Que yo cocine en casa, es muy efectiva y sobre todo es sostenible, ¿no?, en el tiempo, largo plazo. Porque al final lo que tú hagas de manera puntual, bueno, está bien, pero si no, al final todo lo que sea prevención del cáncer, esa es una carrera de fondo, es un hábito que tienes que mantener, ¿no? Y Odile, según tu experiencia, ¿no?, con el trabajo con este tipo de pacientes que ayudas, ¿no?, en esta parte también nutricional, ¿no? ¿Qué impacto puede llegar a tener, o qué experiencias tienes, o no, ¿sabes? ¿Qué grado de mejora puede llegar a suponer en el proceso de la enfermedad? ¿Solo la alimentación o el estilo de vida, o el cambiar un poco todo? Al final es el estilo de vida. No hablamos un poco de la alimentación, pero si quieres complementarlo con más cosas, sí. O sea, porque al final, yo paciente, o sea, consulta como tal no paso desde que tuve la enfermedad, pero sí que formo parte de una fundación para enfermos con cáncer, que es Fundación Guapo, y en Guapo ofrecemos un tratamiento integrativo al paciente, ¿no? Tanto nutrición, ejercicio físico, gestión emocional, fisioterapia, y ahí es donde sí que estamos constatando cómo ese tratamiento integrativo cambia totalmente la percepción, la vivencia del cáncer, ¿no? Vemos sobre todo mejora en calidad de vida, mejora en efectos secundarios. Y llevamos solamente 2 años andando, todavía es pronto para hablar de supervivencia a largo plazo, pero sí que vemos que hay un cambio radical en la manera de afrontar la enfermedad y sobre todo los efectos secundarios. Si tú vives un tratamiento oncológico con pocos efectos secundarios, también tus probabilidades de terminar los tratamientos, de sobreponerte son mayores, ¿no? Entonces, bueno, para mí al final el tratamiento del paciente oncológico tiene que ser un tratamiento integrativo. La alimentación, súper importante, pero también la gestión emocional y el ejercicio. Claro, al final es ese abordaje 360, ¿no? Todo el descanso, ejercicio, tal. Oye, ¿cómo llevas tu exposición y tu fama en las redes sociales? ¿Cómo surge esto, no? O sea, ¿cómo? Bueno, a ver, yo esto nunca lo había planeado, te digo la verdad. O sea, yo era médico de familia, en un pueblecito feliz.
Pero sí que es verdad que todo el proceso... O sea, tú llegaste a irte al pueblecito, a estar yo ahí... estaba allí tan tranquila o sea, y tan llegaste feliz. a coger tu plaza y Sí, todo. Yo estuve allí tan feliz con mis pacientes, tenía un cupo súper bonito y mi niño se estaba criando salvaje en el monte. Y fue cuando vino el impacto de la enfermedad. Y, o sea, yo nunca me había planteado escribir, sí, porque siempre he escrito desde pequeñita, pero no, esto es lo que hago ahora mismo. Pero hay una cosa que hacemos los médicos cuando terminamos medicina, que es un juramento hipocrático, en el que juramos aliviar el sufrimiento de los demás, ¿no? En la medida de que esté en nuestras manos. Cuando yo tuve todo este proceso de cáncer y cambié, después de tanto investigar, cambié la alimentación, el ejercicio, pensé, ostras, esto es buenísimo, porque yo viví mucho miedo al principio de la enfermedad, mucha incertidumbre, lo veía todo muy negro, cáncer metastásico, entonces pensé, lo que no se da se pierde. Entonces decidí compartir todo lo que había aprendido, todo lo estudiado, con todas aquellas personas que padeciesen la enfermedad. Entonces primero empezó un blog, hace 14 años no existía ni Instagram. Ya ves. Y luego, bueno, pues ha venido Facebook, Instagram, todo esto, y la exposición en redes. Y es verdad que realmente, si te digo la verdad, no me siento cómoda. O sea, no termina de gustarme, pero creo que es algo necesario, porque lo que sí que estoy contenta en estos 14 años, desde que empecé con la divulgación, es con el feedback. Cuando alguien te dice gracias porque me ha ayudado, gracias porque eres una lucecita en el final del túnel, eso es maravilloso. Entonces, bueno, te compensa la parte que no me gusta de la exposición con lo bonito que es ayudar a los demás, y al final cuando estudias medicina es porque quieres esa vocación de servicio, ¿no? Claro. Oye, ahora estás con el libro Dietas Anticáncer, ¿no? Ya está en todos los medios, ¿no? Se puede conseguir por todos lados, pero claro, al final también son dietas para todo, o sea, puede cualquier persona, o sea, ¿no? Tal. Entonces, ¿cuál crees que son de esas propuestas que tú has desarrollado ahí, las que tienen así más éxito, no sé, de ejemplo de alguna comida, desayuno, tal? Bueno, a ver, es complejo. Yo al principio empecé hablando más de cáncer, como tú has dicho, ¿no? Mi receta anticáncer estaba más volcado, y ya el último libro, que Hábitos que te salvarán la vida, es como más para toda la población general, ¿no? Porque al final es lo mismo, el terreno ese pro cáncer es el terreno pro diabetes, pro cualquier enfermedad. Entonces creo que de las recomendaciones en general así que podemos hacer a la población en cuanto a nutrición, la más efectiva es cambiar el desayuno. Sí, ¿eh? Creo que el desayuno español, de lo que hacemos actualmente, lo que peor hacemos es desayunar, porque leche con galletas, cereales, es como todo el día a día. Todo súper refinado, lleno de azúcar, pero muy interiorizado, ¿eh? O sea, porque nuestra cultura... yo ahora veo algunos anuncios de, no sé, no voy a decir la marca, pero claro, te dicen, no, estás aún de esto, de tomarte esto, de sentirte mejor, ¿sabes? ¿Sabes? Sí, no sé, la cultura una bebida con leche y un cacao ahí, azúcar. Y galletitas mojando. ¿Sabes? Entonces... Pero sin embargo nuestra cultura no era así. Esto viene desde los años 60-70. Antes la gente se trabajaba en el campo, en la ganadería, y desayunaba a lo mejor tocino, y desayunaba carne o desayunaba... pero yo ya he pillado eso. O sea, yo me desayunaba en casa las cajas de Smacks, de esas, pero me duraban 2 días, o sea, porque yo por la mañana con leche y cacao, ¿sabes? O sea, imagínate los chutes de azúcar con los que yo me salía de mi casa. Que aparte ya la leche, luego me notaba, ¿sabes? La barriga y tal, pero bueno, oye es y te ibas con el pico de energía, pero al rato tenía el bajón. Claro, la clase así, ¿sabes? ¿Sabes? Llegando a la hora del patio, y claro, bocata, no sé, imagínate. Y el zumo. El zumo, imagínate. Por eso, si voy a empezar a cambiar algo, el desayuno, porque es lo primero que la gente, si lo cambia a un desayuno más salado, con más proteína y quita tanto azúcar, es cuando mejor se nota, porque al final no tienes ese pico de azúcar, no tienes la bajada, vas a rendir más, no vas a tener esa niebla mental que muchas veces tenemos, ¿no? Voy a rendir más en el trabajo, en el instituto, donde a nivel académico. Es como un desayuno más salado, ¿no? Claro, eso sería lo primero que yo cambiaría. Y además a lo mejor no tan inmediato, no tan recién levantado, dejar un poquito más. Bueno, si lo queremos hacer ya perfecto, y además eso es que se nota tan rápido los beneficios. Primero, los estudios a día de hoy nos están diciendo que un desayuno más salado y que metamos huevos
nos va a ayudar a regular la glucemia el resto del día. Sí, Entonces, si yo empiezo metiendo huevo, genial, un desayuno más salado, y además también se está demostrando lo que sería el ayuno intermitente, esos beneficios, que al final no es algo que hemos inventado, ¿no? Ningún le gurú. ha puesto el nombre y la etiqueta, pero lo que hacían nuestros abuelos cuando no había electricidad, es decir, mientras es de noche ayuno y cuando ya haya luz solar comer. Entonces, si yo dejo un descanso digestivo de 12 a 16 horas y después ya desayuno, que el desayuno al final es el romper el ayuno nocturno, voy a tener mucho más energía, más salud a corto plazo, y yo creo que eso es algo fácil. Ceno, cuento 12 y 16 horas y después empiezo con un desayuno salado, eso va a cambiar mi salud totalmente. Claro. Hablando más de la mujer, ¿no? Mujer, sus etapas, ¿no? Sus cambios. ¿Cómo ves un poco ahora mismo, ¿no? La etapa donde la mujer empieza la transición hormonal, ¿no? Hacia, pues bueno, una menor productividad de hormonas sexuales femeninas, ¿no? Estrógenos, progesterona, la situación que hay actualmente en cuanto a información, en cuanto a tal, ¿cómo ves todo esto? Bueno, a ver, yo creo que actualmente cada vez hay más información, pero no solo en menopausia, sino en general, en cualquier tema de salud, pero quizás es cuando más desinformados también estamos, porque hay tanta información y algunas veces hay información veraz y otras veces hay de todo. Y luego el tema de la menopausia a mí me llama mucho la atención, porque eso también veo que está habiendo mucho cambio. Yo cuando observaba la menopausia de mi abuela, incluso de mi abuela y todas sus hermanas, porque bueno, yo he tenido abuelas muy jóvenes, la menopausia se vivía de manera diferente a como se vive actualmente. O sea, ya por lo menos vivieron una menopausia en la que se hablaba menos, más tabú, claro, ¿no? más tabú, pero también con menos efectos secundarios, digamos, bueno, entre comillas, menos sintomatología asociada, ¿no? Y sin embargo, a día de hoy, que tenemos mucha información, que sabemos mucho cómo podríamos modular toda esa sintomatología, cada vez son más las mujeres con una menopausia con mucha sintomatología muy florida, por esos cambios que estamos teniendo respecto a nuestras abuelas, ¿no? Claro. En tu caso, bueno, tú a raíz de tu proceso, ¿no? ¿Tienes cambios también hormonales? No, porque en mi caso yo solamente me extirparon el ovario afectado y yo decidí conservar. O sea, en ese sentido yo sí que dije hasta aquí. Claro. Yo conservé el otro ovario y conservé mi útero, o sea, yo no entré en menopausia. Tuviste un papel de decisión propio, ¿no? Claro, en esto siempre lo cuento. Porque a veces en estas situaciones sabemos que... Yo siempre cuento que es verdad que el protocolo que en mi caso te proponen es histerectomía con doble anisectomía radical más quimioterapia. En mi caso yo decidí que no quería... pero una decisión personal, que siempre digo que yo tuve que firmar un consentimiento. Yo decidí conservar mi útero y mi ovario, pero por un motivo, porque yo quería volver a ser madre. Y bueno, entonces después de la enfermedad he tenido 2 niños, o sea que ahora somos familia numerosa. Fue una decisión personal, pero es verdad que muchas mujeres que tienen un cáncer de mama, un cáncer de ovario o de endometrio a edades tempranas, entran en menopausia quirúrgica, una menopausia precoz muy pronto, sin estar preparada, y en esos momentos sí que hay una sintomatología mucho más florida que cuando una menopausia paulatina vamos, natural, no inducida por fármaco o por cirugía. Y como médico y como mujer, ¿qué consejos darías, ¿no? Para la mujer cuando está llegando ahora a esa etapa o tiene sintomatología o tal, empieza... Bueno, al final la recomendación sería lo mismo que la que le daría a cualquier persona que quiere prevenir enfermedades, porque al final para controlar ese hiperestrogenismo, esa bajada de estrógeno, después de entrar en menopausia... Y una cosa, perdona que te interrumpa, porque es curioso, ¿no?, que muchos procesos oncológicos de etiología hormonal, ¿no?, por la a veces actividad hiperestrogénica y tal, aparecen en la mujer en menopausia, ¿no? Hay muchos diagnósticos en esa etapa cuando en teoría hay una disminución, ¿no? Porque, ¿no?, una cosa es la producción de esas hormonas a nivel más de hormonas sexuales, pero claro, luego hay que pensar la actividad estrogénica en los tejidos, ¿no? Claro. Y según cómo está la mujer, a veces le estaban protegiendo esos estrógenos. Bueno, es un mundo muy complejo, ¿no?, y bioquímico de diferentes tipos, y quizá al bajar el otro tipo de actividad estrogénica más de tejido acaba desatando esa situación. Sí, cada vez se ve más esa relación, ¿no?, de la menopausia con los tumores, pero eso está cambiando mucho, porque lo que te decía, cáncer de mama, cáncer de ovario, antes aparecían mucho con la bajada de estrógeno y ahora ya son niñas, porque al final son niñas 20, 30 años,
con esos tumores, ¿no? Y se está viendo que hay un hiperestrogenismo en general derivado de esa mala alimentación, la falta de ejercicio y el tema de los disruptores endocrinos, a los que nos exponemos desde que somos chiquititas, desde que nuestra mamá se está poniendo cremas para las estrías, esos biberones de plástico, toda esa cosmética, plástico, al final estamos rodeados de disruptores endocrinos y esos son los que hacen que cambien esos receptores estrogénicos, que hacen que ese hiperestrogenismo al final altere esas células, esos receptores que tú hablabas, no solamente los de las hormonas sexuales femeninas en los órganos, ¿no? Sino a distancia. Y parece que eso está relacionado con ese, al final es una epidemia de cáncer de mama que estamos viviendo, ¿no? Vale, perdona que estábamos con eso, ¿no? Con el estilo de vida. Sí, estilo de vida de la mujer, ¿no? En esta etapa. ¿Cómo yo regulo esas hormonas sexuales? ¿Cómo regulo la inflamación? Porque al final también la menopausia, cuando hay tanto sintomatología, es porque hay una inflamación crónica de bajo grado. ¿Cómo regulo los niveles de insulina? Que eso también me va a influir en la sintomatología de menopausia. Pues al final es alimentación antiinflamatoria, es decir, abundantes vegetales, frutas, semillas, frutos secos, aceite de oliva, carne, huevo, pescado, pero de verdad. Claro. Productos, como hemos hablado antes, pues de ser posible de temporada, ecológico también para evitar pesticidas. Hecho en casa con métodos culinarios suaves y con materiales no tóxicos. No vale coger un producto ecológico y cocinarlo en plástico, ¿no? Claro, porque al final estamos contradiciéndonos. Ejercicio físico en menopausia se está viendo para la pérdida ósea, ganar masa muscular, ejercicio de fuerza. Claro. Después el tema cosmética, para mí es un tema también importante, intentar evitar cosmética cargada de parabenes, de talatos, ¿no? Apostar por una cosmética ecológica, sin perfume, lo más natural posible, y luego la gestión emocional que estábamos hablando, ¿no? Yo creo que en menopausia además nos vemos con todos esos cambios que al final, pues que tienden a la ganancia de peso, la ganancia de grasa, que el pelo lo ve diferente, entonces tu autoestima también se viene un poco abajo. Luego si tienes problemas también de líbido, pues ya vamos añadiendo un estrés ahí que va. Entonces la importancia también de ese estrés, aprender a manejarlo, ¿no? Para mí al final serían los mismos pilares que estamos hablando del paciente oncológico. Y luego creo que una de las partes también importantes durante menopausia es el compartir. El compartir al final con tu amiga va viviendo esta etapa al unísono, entonces el compartir también ayuda mucho en eso esta te hace etapa. Sentir, ¿no? La tribu arropada y tal. Oye, qué bueno escucharte, me encanta. Estaría aquí, horas. ¿Dónde podemos saber más y conocer más de tus proyectos, de lo que estás haciendo? Bueno, pues puede ir en mi página, es doctora Odil Fernández, ahí tenemos un blog con mucha información y también tenemos, pues esos libros de los que estábamos hablando, también algunos suplementos, porque al final la suplementación a día de hoy, por el estilo de vida que tenemos, también nos puede ayudar, entonces ahí podéis encontrar. Y luego en Instagram casi todos los días intento subir información actualizada sobre estilos de vida saludables. Pues oye, muchísimas gracias por haber venido. Yo quiero darte un pequeño detalle, que es mi último libro. ¡Qué suerte! Sabes que, mira, de lo que estábamos hablando, que tu figura como médico, pues seguro, y por el contacto que tienes con muchas de estas mujeres, pues que pueda también aportar un poquito de luz. Dentro está, si quieres. ¿Lo podemos abrir? Sí, ya. Claro. Qué guay. Claro. Bueno, me lo dedicarás, ¿no? Sí, ahora, aparte, mira, ahora adentro, ábrelo. Vale. Hay una pequeña cuadrícula que te lo ahora tu menopausia, tu regla, me encanta. Sí. Además tenía muchas ganas de verlo porque al final, aunque la menopausia no es mi tema, como lo que hemos estado hablando, ¿no? Que hay muchas mujeres que tienen una menopausia quirúrgica o diagnostican cáncer en esta época, es verdad que sobre menopausia hay muchas dudas y muchas preguntas, así que me va a venir súper bien. Genial. Pues oye, mil gracias, Odil. A ti siempre. Y nada, hasta la próxima. Muchas gracias.